Muy bien. Ahí está. Entonces, bueno, siguiendo con con nuestra materia, ahora sí ya vamos a entrar. Bueno, que ya dejamos ya estaban haciendo o hicieron la actividad la línea del tiempo. Y siguiendo eh, con la misma parte de la línea, pues vamos a ver la introducción al conocimiento de la física. Esto para ya entrar como un poquito más en materia. Eh, bueno, dice, desde tiempos ancestrales, el ser humano se ha preocupado por los fenómenos naturales que se le presentan en su vida diaria y ha tratado siempre de darles una explicación. Ha visto pasar estaciones del año, fases de la luna, cometas, meteoritos, explosiones volcánicas, sismos, huracanes, tsunamis y muchas otras manifestaciones naturales. Y siempre se ha preguntado a qué se deben los huracanes, los sismos, etcétera, ¿no? Entonces siempre se pregunta o se preguntaba a qué se debía todo esto y eran sus preguntas. Dice, de igual manera existen en la actualidad muchos dispositivos, aparatos y tecnologías que en comparación con años anteriores no existían o estaban en condiciones de desarrollo muy primitivas con respecto a los tiempos actuales, a lo que hay hoy en día. Dice, como naciste en una era en la que se ha presentado un auge en el avance y el progreso de la tecnología, estás muy acostumbrado a ellos y te parecen naturales. Sin embargo, ¿te has imaginado cómo sería tu vida si no existieran la televisión, por ejemplo, la radio, el teléfono, el automóvil, las computadoras, el internet y muchas cosas más? Y más aún, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que funcionan? Entonces, muchas veces surge bueno, no sé si se lo han preguntado, pero muchas veces se imaginan cómo sería, tan solo ahorita, cómo sería si no tuviéramos internet y si no tuviéramos pues, esta tecnología, por ejemplo, las computadoras o los smartphones. Ahorita con lo que pasó, por ejemplo, las de las clases en línea, si no tuviéramos internet y no existieran para empezar, no existieran los teléfonos o las computadoras o fueran todavía muy con poquitas capacidades, por ejemplo, como los teléfonos de antes, ¿no? Que no tenían, por ejemplo, ni siquiera la pantalla touch, todo era por teclado normal y pues no se conectaban muy fácil a internet, no tenían esta parte para conectarse a internet. Entonces, ¿se imaginan que hubiera pasado eso? O actualmente, que ahorita como estamos pasando, y que todavía la tecnología no tuviera ese desarrollo que hoy tiene, ¿cómo hubiera sido toda esa parte? Eh, pues estaríamos pues no sé, como muy estancados, ¿no? Tal vez esa parte de las clases en línea, pues sucedieron por la tecnología, si no, pues estaríamos más estancados todavía. O por ejemplo, si no existiera, pues tan solo la televisión, esta ya tiene, pues prácticamente creo que la televisión fue por los 60s, 70s, por ahí más o menos. No, es cierto, fue un poquito antes. Pero sí, la televisión ya tiene un poquito más, pues también la radio, pero más sobre, en este caso, las computadoras, el internet, todo lo que es el desarrollo tecnológico, pues como existiremos, porque respecto a la televisión y la radio, pues sí estuvo existiendo anteriormente y se vivió hace muchos años hasta la fecha. Pero el internet y lo que son las computadoras, los teléfonos, pues, prácticamente desde los 90 empezaron a tener un poquito más de auge, pero ya como tal, los smartphones y todo, esta parte de internet, de las cosas, comenzó como casi hace 15 años, más o menos, y ya empezó a tener más auge. Y bueno, dice, ¿alguna vez te han preguntado cómo es que funcionan? Y realmente cómo es que funciona toda la tecnología, cómo funciona la radio, cómo funciona la televisión. Les explico ahorita aquí un poquito. Bueno, esto ya es más como enfocado a informática, pero pues la televisión y la radio prácticamente pues, es por medio de antenas, son ondas electromagnéticas que contienen información
Por ejemplo, los canales de televisión o los canales de radio, pues es lo mismo como se sintonizan, pues cada antena tiene su propio canal, su vía de comunicación, que son los canales o las estaciones, por ejemplo, en el radio. El teléfono, pues también, normalmente el teléfono de cable, pues hasta la fecha, pues siguen siendo postes por medio de conexión, todo esto por medio de cables en este caso de teléfono, o en el caso de radio y televisión, pues son antenas, en este caso de teléfono, pues son cables. Eso sí, todavía en meternos como a la parte del, por ejemplo, de los smartphones o del internet. Y luego, pues las computadoras. Después de todo el teléfono, el radio, la televisión, empiezan a salir las computadoras. Y pues únicamente eran unas computadoras muy grandes para hacer ciertas tareas o ciertas, por ejemplo, no sé, alguna ecuación, alguna suma, algo matemático. Prácticamente para eso eran anteriormente. Por ejemplo, está como que la primera computadora que en teoría se desarrolló, que ya sea como matemáticas, por así decirlo, fue me parece que en la Segunda Guerra Mundial, fue cuando empezaron, por ejemplo, que estaban buscando las coordenadas del enemigo, por así decirlo. Entonces se desarrolló una computadora que predecía esas coordenadas donde iban a atacar. Entonces ahí fue como la primera computadora como tal que empezó a desarrollar. Pero pues únicamente hacía eso, o sea, no es como la computadora que conocemos, únicamente pues, desarrollaba esa parte en la matemática. Después ya como a los 80s, 90s, empiezan a surgir otras computadoras un poquito más, con más herramientas. Pero ya en los 90s empieza a salir ya una computadora como tal, la conocemos como ya con una interfaz de usuario a través de las ventanas, como conocemos Windows, o también con Mac, y ya empieza a ser como más para las personas, se empieza a hacer como más a la venta, y pues de ahí empieza a surgir también el Internet. Igual el Internet surgió por medio de una guerra. Creo que las guerras son las que traen la tecnología, ¿no? O sea, es lo malo y lo bueno, por así decirlo. Lo malo es las guerras, las muertes, las bombas, pero por otro lado, pues empiezan a desarrollar mucha tecnología precisamente para su comunicación y para estar un paso adelante del enemigo. Entonces también el Internet surge igual, creo que en la Segunda Guerra Mundial. Empieza a surgir el Internet porque igual necesitan su comunicación pues más grande. Entonces de ahí también empieza a surgir un poquito, no tanto el Internet, sino más bien la comunicación, la red. Y después ya empiezan a surgir las redes en las empresas, en los negocios. Y después ya empieza a ser la comunicación, por ejemplo, se comunicaban, por ejemplo, en un edificio, pero luego tenían que comunicarse a otro edificio y empieza a surgir toda la parte de infraestructura. De hecho, hasta la fecha, por ejemplo, México, supongamos, o el continente, por ejemplo, sí, el continente americano, por ejemplo, o no, tan solo México, nos vamos a ir muy grandes. Por ejemplo, por ejemplo, México, ¿cómo se comunica, por ejemplo, con España? Que está en otro continente. Entonces, lo que sucede es que por debajo del mar, por todo, por ejemplo, en este caso sería el océano Atlántico, de ese lado, pasan por abajo cables de fibra óptica, que es como se conecta y de ahí llegan a unas bases que son donde se alojan los servidores. Entonces, por ejemplo, Google tiene sus servidores, Facebook tiene sus servidores, que son únicamente pues, computadoras, pero con más características. Entonces, así es como nacen las redes, nace el Internet, y pues es toda la infraestructura. Prácticamente también tiene que ver mucho en la infraestructura, porque aunque se haya desarrollado como tal el Internet o las computadoras, lo que tiene que ver para que surja esa conexión es toda la infraestructura. Por ejemplo, también los teléfonos. El teléfono móvil, la comunicación que hacemos es por medio de antenas. Entonces son antenas que se van conectando. Cuando nosotros hacemos una llamada, el teléfono se enlaza a la antena más cercana que encuentra. Después de la antena, pues se va, por ejemplo, cuando vamos en movimiento, no sé si les ha pasado que van, por ejemplo, en un carro o en el camión o en algo que vaya en movimiento, o hasta inclusive caminando, pero se ve más cuando vamos en un carro.
Entonces vamos en movimiento y de repente, por ejemplo, estamos en una llamada y se empieza a ver como que cortes, como que de repente así como que se deja de escuchar, pero otra vez se vuelve a escuchar. Es porque allí comienza el teléfono, termina una señal de antena y enlaza a otra señal de antena. Entonces así es como va surgiendo esta comunicación. Y bueno, anteriormente también el Internet lo habían hecho por medio de satélite. Ahorita sí hay un poquito de Internet de satélite, por ejemplo, los datos de teléfono. Pero se dieron cuenta que también era muy lento el Internet. Entonces se decidió hacer todo por conexión de cable. Por eso hasta la fecha pues sigue habiendo cables postes de, por ejemplo, los teléfonos de Telmex o teléfonos, por ejemplo, de alguna compañía, por ejemplo, Easy o Total Play, alguna que dé esta parte como de televisión, pues utilizan también cable para el Internet, utilizan sus mismos cables. Y esto es porque la conexión por cable siempre va a ser más rápida que la conexión, en este caso, inalámbrica. Y bueno, así es como surge la parte del Internet. Entonces, ahí detrás de todo esto a lo que voy. Detrás de todo esto, pues sí hay una infraestructura muy grande, hay mucho desarrollo y que gracias a esto, pues dice que a la física, pues se pudo haber desarrollado todo esto. Dice, la finalidad de que pienses que algunos adelantos tecnológicos y fenómenos naturales es hacerte reflexionar sobre el trabajo que se han realizado una gran cantidad de hombres, los cuales se han preocupado en generar el conocimiento que permita creación de satisfactores tecnológicos que eleven la calidad de vida y la comprensión de la naturaleza. Entonces, igual, bueno, vamos a seguir leyendo y ahorita vamos un poquito más a fondo. Dice, ramas de la física. La física para su estudio se divide en dos grandes grupos de física clásica y física moderna. La primera estudia todos aquellos fenómenos los cuales la velocidad de los objetos es muy pequeña comparada con la velocidad de propagación de la luz. La segunda se encarga de todos aquellos fenómenos producidos a la velocidad de la luz o con valores cercanos a ella. Entonces, física clásica, física moderna, se puede encontrar muchas otras áreas de estudio que implican la física, tales como la acústica, la hidráulica, la astrofísica, etc. Pero las más mencionadas se consideran como las principales. Entonces tenemos por el lado de física clásica, tenemos la mecánica, la termodinámica, óptica, acústica y electromagnetismo. Por el lado de física clásica. Y por el lado de física moderna tenemos la atómica, molecular, nuclear, relatividad y mecánica cuántica. Esta física moderna, entre comillas, bueno, que empezó Albert Einstein por allí a desarrollar esta parte, por ejemplo, la mecánica cuántica, igual atómica, casi él fue el que empezó a desarrollar estos principios, que hasta la fecha siguen en desarrollo, pero bueno, ahorita hablamos un poquito de eso. Dice, la física y su impacto en la ciencia y la tecnología. ¿Cómo es que la física impacta en este lado como parte de la ciencia y tecnología? Dice, la física ha experimentado un gran desarrollo gracias al esfuerzo de notables investigadores y científicos, quienes al inventar y perfeccionar instrumentos, aparatos y equipos, han logrado intensificar las percepciones del hombre para detectar, observar y analizar fenómenos y acontecimientos presentes en el universo. Los telescopios, radioscopios, radares, microscopios electrónicos, aceleradores de partículas y satélites artificiales, entre otros dispositivos, son importantes aportaciones de la física a la tecnología y otras ciencias, entre las cuales se encuentra la medicina, la biología, la química, la astronomía y la geografía. Y dice aquí, ¿para qué sirve la ciencia? Gracias al desarrollo del conocimiento, se han logrado desarrollar e inventar una gran cantidad de instrumentos, dispositivos y aparatos que son de gran provecho y beneficio en nuestra vida diaria. Y aunque resulta imposible mencionar todas las ventajas que trae consigo el desarrollo de la ciencia, porque es un rango muy amplio, algunas de estas ventajas radican en su utilidad. Por ejemplo, predecir acontecimientos futuros de fenómenos naturales, por ejemplo, de algún terremoto, de alguna lluvia, de los huracanes, etc.
Usarlas de acuerdo a nuestros intereses. Usamos el viento para trasladarnos en un avión, por ejemplo. Usamos la caída del agua para generar energía eléctrica. Usamos los diferentes tipos de ondas para comunicarnos, lo que les decía hace rato de las comunicaciones. También modernizarnos, pues la ciencia tiene aplicaciones directas y relacionadas entre sí en varias ramas del conocimiento, por ejemplo, en la ingeniería, en la medicina, en la astronomía, etc. Entonces, gracias a la física, prácticamente dice que vivimos como hoy vivimos. Eh, Igual, esta estructura de la física clásica y de la física moderna, gracias a todo esto, pues surge de parte de la ciencia, de la tecnología, pero al igual siempre busca las explicaciones más enfocadas a la ciencia. Por ejemplo, muchas veces la ciencia y la tecnología pues no creen, por ejemplo, en la religión, ¿no? No creen en esa parte, no creen, por ejemplo, en la parte de los fenómenos naturales, o más bien cosas sobrenaturales, no creen, sino para todo encuentran siempre alguna explicación física, la cual, por ejemplo, desvincule o desvíe ciertas teorías que son sobrenaturales o que son sobre la religión. Entonces, siempre la física y la ciencia siempre tiene o siempre va a tratar de tener una explicación. Entonces, prácticamente, pues gracias a esto existe. Por ejemplo, Albert Einstein cuando encuentra parte de la física cuántica, los quantums, desafía muchas, bueno, ahí es un poquito como que habla más de como la parte de la religión, que Albert Einstein en este caso creía en Dios, pero a su vez cuando descubre la parte cuántica, que empieza a hacer allá descubrimientos, pues desafiaba muchas teorías acerca de Dios, de sus creencias. Entonces, empieza a tener ese como choque, ya a finales, ya casi cuando iba a fallecer, empezó a encontrar cosas que desafiaban. Entonces dicen por ahí que ya había encontrado muchas cosas, pero que no las sacó a la luz porque era como que totalmente desafiar pues a la religión. Que bueno, hoy en día pues ya hay más gente atea que no cree tanto en esa parte de la religión, pero bueno, ya son otras cosas. Total que pues es lo que les digo, que muchas veces la ciencia y la tecnología pues va en contra de todo eso, y no tanto porque quiera, sino porque surgen investigaciones o surgen desarrollos que van totalmente o que no concuerdan. Entonces ahí es donde choca. Pero pues bueno, sabes toda la parte de la introducción física. Estaba para realizar esta actividad, pero ya me acordé que acá en mi Covac virtual tienen, déjenles comparto, porque nada más tengo el Word. Acá está el Covac virtual. Aquí en mi Covac virtual tenemos la línea del tiempo, que prácticamente es hacer la actividad no, perdón, la línea del tiempo es lo que ya hicieron. Se llama, déjenla activo porque creo que no está activa. Cuadro sinóptico, es esta. Tienen que desarrollar un cuadro sinóptico donde viene prácticamente la clasificación de la física. Van a buscar ahí los diferentes, déjenles comparto también este. Aquí está. Van a hacer esta parte, que es hacer un cuadro sinóptico, donde vienen los conceptos de la física clásica, la física moderna, y de lo que les mostré, pues es hacer prácticamente cada una de las definiciones de cada una de estas. Entonces, si ya les dejaba más actividades, pues era mucho. Entonces, mejor van a desarrollar esta actividad. Déjenla activo de una vez, o creo que ya está activada. Sí, pero no está, no la muestra. A ver, la estoy activando, ¿eh?
Listo, ya está activada. Bueno, por ahí alguien ya había mandado su actividad. Por eso las oculté, porque se estaban adelantando. Digo, no está mal, están que se adelanten, pero por ahí hay algunas, si está un poquito como más complicada, yo modifico la actividad para que sea un poquito más sencilla. Entonces el cuadro sinóptico, déjenme les comparto otra vez. Acá. Entonces, es aquí el cuadro sinóptico de la, a ver, alguien me escribió en el chat. Ah, ok, pues si ya lo tienes, pues, Jesús, si ya lo tienes, otra vez vuelve a subir, este, para que pues, tengas la evidencia ahí en la plataforma. Entonces ya está activada, ¿vale? Es para el 25 de agosto, o sea que es para el miércoles. Es muy sencilla. De hecho, ya la pueden empezar si quieren ahorita, este, para que hagan ese cuadro sinóptico. Es nada, buscar todo lo que es pues sí, las definiciones, ¿vale? Y ya, igual si quieren pueden imprimir los que puedan, o si no escriban en su libreta, igual pueden imprimir la hoja y pues ya a mano llenan cada una de las definiciones. Y pues ya con esto terminamos. Déjenme nada más les paso captura sus nombres, paso la lista. Y para que ya nos tengan esa actividad. Si no los voy a cargar de muchas actividades. Ahí tenemos. Y se conectaron más. Hoy tenemos 20 conectados. Acá hay más. Muy bien, chicos, ya está. Ya están sus captura de sus nombres. Y pues nos vemos el miércoles. ¿Vale? Desarrollan su actividad. Todavía tienen ahorita como 20 minutos, 15. Igual está en ese tiempo la terminan. Está muy sencilla, prácticamente. Vale, pues chicos, pues que estén muy bien. Nos vemos, se cuidan. Adiós, maestro, Hasta gracias. luego. Adiós, Adiós, maestro. profe. Bye, que estén bien, adiós.